¿Estamos listos para escuchar la palabra de Dios? Algo Dios nos irá a decir en el día de hoy. Les voy a invitar a leer primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y versículo 10. Son dos versículos muy conocidos. Por cierto, hoy se ha mencionado en una de las canciones que hemos cantado, también en la oración del cierre de la alabanza también se mencionó este texto y creo que Dios nos va a hablar por medio de él. Hemos venido estudiando estos domingos que he tenido la oportunidad de compartir la epístola, la primera epístola del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, perdón, primera de Pedro es lo que hemos venido estudiando. Y el día de hoy tenemos la oportunidad para meditar en estos dos versículos, que les invito a leerlos. Mas vosotros sois, dice Pedro, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, los que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Les voy a invitar a que oremos a Dios para que Dios nos hable en esta mañana. Mi intención única hoy es presentar a Cristo. Quiero presentarles a Cristo y que lo podamos hoy, por medio de este pasaje, ver a Él y poder ver el impacto y el fruto que produce el conocer a Cristo en nuestra vida. Así que oremos a Dios. Dios Todopoderoso, hoy te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de estar reunidos juntos para escuchar tu palabra. Hoy, Señor, presento mi vida ante ti. Te pido, Señor, que tú me uses. Que tú, Señor, seas hablando a tu pueblo directamente. Que a pesar de nuestra vida, a pesar de nuestro corazón, a pesar de nuestra mente, tu palabra sea más fuerte y sea como una espada que entre a nuestra vida y nos edifique hoy. Nos dé esperanza y nos invite, Señor, a parecernos a ti, a ser como tú eres. En esta mañana, Señor, presentamos nuestra vida y este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vivir lejos de su tierra. Muchos de nosotros sabemos de una u otra manera lo que significa eso. Haber salido del lugar que uno conoce por naturaleza, lo que es de uno. No solamente lo hemos vivido los que hemos cambiado de país, sino también los que se han mudado de casa, por ejemplo. Los que han cambiado de piso, los que han tenido que hacer un cambio en su vida y se encuentran frente a la novedad. Al principio todo parece ser maravilloso, uno vive encantado de lo nuevo y con el tiempo uno se va dando cuenta que todo no es tan bonito, que también hay cosas que pasan que no son tan agradables. Eso lo llaman el viaje del que viaja, el viaje del extranjero. Pedro escribe esta carta a una comunidad que se parece a nosotros en esto. Una comunidad que ha tenido que salir de su tierra. Una comunidad a la que él dice que son los expatriados de la dispersión. Los que por cualquier razón han tenido que salir de su casa y abandonarla e irse a otro lugar a vivir. Los que han tenido que dejar eso que antes llamaban hogar. Y en esos cambios sufren ellos y nosotros también unos problemas, o no unos problemas, sino un cambio de identidad. Lo que antes nos gustaba mucho, ahora no nos gusta tanto. Lo que al principio creíamos que no nos gustaba, ahora nos gusta más. Todos hemos tenido que dejar cosas y adaptarnos a lo nuevo. No les voy a contar lo que he tenido que vivir con el café, pero el café ahora aquí es muy bueno también. Hemos dejado cosas,
Nos sucede en el cambio. Hemos estado 3 meses viviendo con Brian, el chico que ha venido de Nicaragua a estar un tiempo con nosotros. Hemos podido compartir muchos almuerzos con él, muchas cenas, y siempre, no siempre, pero casi siempre miraba al plato y decía, esto quedaría genial con, ahora se me olvidó el nombre. ¿Con qué? Arroz y frijoles, pero él le llama de otra forma. Gallo pinto, eso, gracias a los de Nicaragua. Él siempre mira el plato y dice, esto quedaría muy bien con gallo pinto. Y se le ve el brillo en los ojos cuando añora los frijoles y el arroz. Él nos cuenta que todos los días comen frijoles y arroz en Nicaragua. Si yo les cuento a los españoles que en Bogotá tomamos chocolate con queso y que al chocolate caliente le echamos queso hasta que se derrita, los españoles dicen no. Miguel me dice, el queso es para el jamón, ya no más, John. Pero en Bogotá lo hacemos y nos parece delicioso. O que nos comemos la arepa o la arepa con queso. Y vamos extrañando las cosas que vamos dejando y vamos cambiando también. Nuestra identidad se va transformando. Y muchas veces en ese proceso de cambio olvidamos quiénes somos. Y los lectores de la primera epístola del apóstol Pedro también estaban viviendo eso. Además de haber dejado su tierra, estaban siendo afligidos, estaban sufriendo como pueblo. Así que Pedro, después de haberles dicho en los textos anteriores que ellos han puesto su fe en una roca que está viva, una piedra que es viva, que es Cristo, luego les dice y les habla y les presenta estos 2 pasajes que hemos leído. Vamos a ver si puede salir en la pantalla siempre para poderlo ver. Gramaticalmente, lo que hemos leído es una oración gramatical. Comienza con una mayúscula, más, y termina con un punto después de la palabra misericordia. Es una sola oración, pero dentro de ella hay 4 ideas que yo les quiero compartir a ustedes en esta mañana. 4 ideas que son muy importantes, creo que el texto nos dice y de las cuales podemos aprender hoy. Recordemos que ellos estaban perdiendo su identidad. Y precisamente la primera palabra importante o la primera idea es ¿quiénes son ustedes? Y eso habla de identidad. Dice más, ustedes son. Ustedes son. Esa es la primera idea que aparece en el texto. La siguiente idea que aparece en el texto es, yo por ahí, hoy casi nunca traigo notas, pero hoy he traído. La siguiente idea, si podemos pasar la diapositiva. Gracias. La siguiente idea es propósito. En el pasaje dice para anunciar, ¿verdad? Dice, pero ustedes son, y luego dice para anunciar. Y luego hay una idea que parece que está oculta porque es muy importante y dice para anunciar las virtudes de alguien y es de aquel que les llamó. Así que encontramos un llamado. Ese es el número 3. Y el número 4 está en el versículo 10, donde él habla de un antes, pero ahora. Dice Pedro, vosotros que antes no erais pueblo, pero ahora sois pueblo. Así que son esas 4 ideas. Permítame ordenarlas de una forma distinta para que sigan un orden cronológico, un movimiento natural. Porque Pedro comienza hablando de la identidad, luego del propósito, luego del llamado, pero estos pasos no se dan así en un orden cronológico, sino que se dan de la siguiente forma. Vamos a cambiar la diapositiva y es solamente reajustarlo. Antes de pensar en la identidad, tenemos que pensar en el motor del cual surge esa identidad, y es el llamado. Y así que Pedro les está diciendo a ellos, ustedes hoy tienen identidad porque antes fueron llamados. Quiero invitarles a pensar en eso, en el llamado.
han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable. Así que primera estación de este recorrido, el llamado. ¿Llamado de dónde a dónde? De las tinieblas a su luz admirable. En estos días se ha cumplido un año del apagón. ¿Alguien se acuerda del apagón? Cuando se fue la luz, yo estaba trabajando y se fue la luz y es muy normal, el Mollina se iba y volvía al minuto. Entonces yo digo, en un minuto llegará la luz. 5 minutos después y no llegaba la luz. Entonces cuando ya miré el móvil y tampoco tenía señal de teléfono, yo digo, esto es un poco más grave que... Y dentro de mí decía, pero esto no puede pasar, estoy en España no puede pasar esto, puede pasar en otros países, pero sí pasó aquí. Y muchos de nosotros seguramente lo recordamos con, de alguna manera, qué hicimos ese día y en dónde estábamos. Pero hubo gente que se quedó en un ascensor, encerrada, y se va la luz y queda todo a oscuras. ¿Alguien aquí le teme a la oscuridad? ¿O de niño le temía a la oscuridad? Eso que no se ve nada, las tinieblas absolutas. Y buscamos un rayo de luz. Pues esta era la situación en la que estábamos nosotros. En tinieblas, dice Pedro. Vivíamos en tinieblas, pero hemos sido llamados a su luz admirable. Es un llamado, no es un mensaje de WhatsApp, es un llamado directo para salir de las tinieblas a la luz. El evangelista Juan en el prólogo dice, hablando de Juan el Bautista, que él venía a anunciar al que venía después de él. Él no era la luz, dice Juan, pero él anunciaba la luz. Y luego dice, y la luz vino a este mundo. Y la luz vino a este mundo. Y alumbra a todo hombre. Más adelante en el Evangelio de Juan, Jesús va a decir, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Hemos pensado en la oscuridad porque la luz se va, pero muchas veces también la oscuridad tiene que ver con la misma vida humana, nuestra misma condición de pecado. A veces nos sentimos que estamos en un laberinto sin salida, que nos vamos golpeando en todo momento, damos un paso y por ahí tampoco es. Así que retrocedemos y tampoco es. Y como vivimos en una oscuridad profunda, no vemos salida, no encontramos luz, nos sentimos en un túnel. Pero ahí está Cristo y ahí está Él con su luz que viene a alumbrar y a llamarnos para salir de las tinieblas a su luz admirable. ¿Te ha llamado Cristo? ¿Has experimentado el cambio de las tinieblas a su luz admirable? ¿Recuerdas ese momento en el que el dolor o el problema o la situación era tan difícil que no encontraba salida hasta que Cristo alumbró tu vida y encontraste la luz? Entonces todo lo viste de una manera distinta porque la luz había llegado a tu vida. Pedro les llama a recordar este episodio. Ustedes fueron llamados de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el primer momento. Un llamado. Un llamado. De las tinieblas a su luz admirable. El segundo llamado, o la segunda etapa mejor, se encuentra en el versículo siguiente, en el versículo 10. Y es la palabra transformación. Porque el llamado implica en nosotros un cambio. Pasar de la oscuridad a la luz implica una transformación en el interior. Si vivíamos antes en la oscuridad y Cristo nos ha alumbrado, lo normal es que cambiemos, es lo natural. La transformación se tiene que dar. Se da de manera natural porque Él la produce en nosotros. Así que Pedro les habla de dos conceptos. El primero es ser pueblo o no ser pueblo. Y luego les habla de alcanzar la misericordia, o mejor, que la misericordia los ha alcanzado o que no los ha alcanzado. Un antes y un ahora.
Y los lectores de esta carta, cuando leyeron ese episodio, seguramente pensaron en su misma historia, porque la historia del pueblo de Israel era la historia de un pueblo que antes no había sido pueblo, pero que había sido comprado ahora como un pueblo precioso. Y su memoria se iba hasta el Génesis, hasta el patriarca Abraham. Y en ese segundo momento del antes y el ahora de la transformación, les invito a pensar en una promesa hecha por Dios a Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande. Esa es la promesa. Es un hombre anciano con una mujer que es estéril. Y ahora Dios se le aparece y le dice que deje todo porque de él va a salir una nación grande. Si yo fuera Abraham, yo lo pensaría 3 veces. Si me lo hubiera dicho cuando tuviera 40, de pronto, pero a los 90, ya es difícil. Pero dice la Biblia que Abraham creyó y esa fe le fue contada por justicia. Así que la historia del pueblo comienza con una familia de ancianos, una familia que no podía andar nada. Si Dios hubiera llamado a un hombre que tuviera 15 hijos, pues uno diría, vale, hay esperanza, alguno de los 15 hijos. Pero Abraham no tiene hijos. A Sara es estéril y ya avanzada en años. Vete de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham cree en esa palabra. El tiempo pasa, Abraham tiene a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a 12 hijos y la familia va creciendo. Pero ahora la familia está en Egipto porque hubo una hambruna y tienen que irse allí porque es el único lugar donde hay comida. Y entran 70 personas. Y pasan generaciones y ahora son 2 millones, pero ahora son esclavos. Son siervos de los egipcios y están clamando a Dios para que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob los libere. Y allí está Dios cumpliendo su promesa. En Éxodo encontramos esas palabras que le dice Dios a Moisés. Y le dice, ve al pueblo y diles esto: yo soy Jehová. Yo soy Jehová, y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darle la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros, en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás, le dice Dios a Moisés, dirás así a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los libraré de su servidumbre, y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Y tal como dice, ha sucedido, o sucedió mejor. Efectivamente, el pueblo que no era pueblo, ahora se convierte en pueblo. Los lectores de Primera de Pedro recordaron esto, pero ellos estaban en el exilio. ¿Y cómo puedo yo recordar mi historia estando en el exilio? Porque la gracia de Dios también los había alcanzado a ellos ahora. Porque ellos no solamente eran un pueblo más de la tierra, sino que habiendo creído en Cristo, ahora eran parte del pueblo de Dios. Había una transformación del antes, de cuando no eran pueblo, a la hora, pero ahora son pueblo. Y la segunda expresión es la expresión de la misericordia. Pero antes, dice Pedro en el versículo 10, pero antes no habíais sido alcanzados
por la misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Qué es la misericordia? ¿Qué es tener misericordia por alguien? Es que alguien que merece algo no reciba eso, sino reciba algo mucho más grande de lo que merece. Si usted tiene un hijo y el hijo le llama y le dice: papá, dame la herencia ya, lo que le está diciendo de fondo es: quiero que te mueras, estoy cansado de vivir contigo en esta casa, dame lo que me pertenece, pero ya, para mí desde este día tú estás muerto. Y el padre le da la herencia, va y reparte y le da su parte. Así que el hijo se va a un país lejano y se gasta todo lo que tiene en una vida de alegría plena para él, una vida de disfrute por completo. Se gasta tanto, se gasta todo, hasta que en ese lugar hay una hambruna y este chico no tiene que comer. Y el único trabajo que consigue es cuidando cerdos. Pero él ha aprendido toda la vida que el estar con los cerdos es lo peor que le puede pasar. Pero acepta eso, acepta lo peor que puede pasar. Porque si ya ha rechazado a su padre, lo peor que puede pasar ahora es estar con los cerdos. Y como tengo hambre y como el chico tenía hambre, pues ya estando con los cerdos, pues comamos con los cerdos. Es la degradación absoluta de este muchacho. Pero estando en esa situación dice: voy a ir a casa de mi padre. Él allí tiene muchos siervos que le trabajan y que tienen un plato de comida. Así que voy a ir y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no merezco ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus siervos. La reflexión es lógica, aparte atrevida también. Pero él ha negado al padre, lo ha rechazado, ha ido a vivir con cerdos, se ha gastado todo el dinero, ha ido a vivir con cerdos, ha comido con cerdos y ahora quiere regresar. Pongámonos un momento en el lugar del padre, pero no en el padre de la parábola, sino del padre de hoy en día, tú y yo como padres. ¿Qué es lo que ese muchacho se merece? 4 correazos, diría mi abuela. Se merece una paliza. Es que donde yo lo vea, esos días se celebró el Día de la Madre. Y siempre decimos que las madres con las chancletas tienen un dron activado. Enviaban la chancleta y la chancleta giraba. Uno corría y daba la vuelta y la chancla daba la vuelta, pero le daba a uno. La corrección llegaba. Era lo justo. Era lo justo que ese muchacho llegara y el padre lo recibiera y le dijera: vale, está bien, acepto, vuélvete un siervo. Pero la misericordia es que este joven recibió lo que no merecía. Mereciendo 4 chancletazos, recibió a un padre que cuando lo vio salió corriendo a su encuentro. Eso es misericordia. No le importó qué diría el pueblo. No le importó que su hijo lo hubiera rechazado, que hubiera tomado el dinero que él había hecho y si hubiese ido y si lo hubiese gastado. No le interesó que hubiera vivido con cerdos. No le interesó que hubiera comido con cerdos. Lo que le interesó es que su hijo había regresado. Y eso es misericordia. Pero no solo con eso, le abraza, le da un beso y hace una fiesta. Tráiganle el mejor vestido, pónganle mi anillo y maten un cordero, porque mi hijo que se había perdido ha regresado. Eso es misericordia.
Y Pedro les está diciendo, ustedes que antes no habían recibido misericordia, ahora reciben misericordia. Han recibido un llamado y ese llamado genera una transformación. Una transformación basada en el amor, en la misericordia, no en el comportamiento, no en lo bueno que somos, sino basados en que Él nos ama con amor eterno, porque Él es amor. Y en casa hay otro hijo que está igual de perdido, que llega de trabajar y al escuchar el alboroto pregunta, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho una fiesta. Y este hijo mayor no ha comido con cerdos, no ha vivido con cerdos, no se ha gastado el dinero del padre, pero está igual de perdido que el hijo menor. Se queda en la puerta y dice, pues yo no voy a entrar, porque yo soy mejor que mi hermano, porque yo sí me he portado bien, porque yo he actuado siempre bien y he hecho todo lo que el Padre me ha pedido siempre. ¿Cómo es posible que a él sí le hagan y a mí no me hagan? Y vuelve a aparecer la misericordia. El padre sale a la puerta y le dice, hijo, entra a la fiesta. Todo lo que tengo es tuyo. Entra. Hay un llamado ahí también. Y el hijo mayor se queda en la puerta y no entra. ¿Falta de misericordia? No. La misericordia fue la misma para el menor y para el mayor. El llamado fue el mismo para el mayor y para el menor. Es la respuesta que dieron cada uno de ellos. Eso es misericordia. La misericordia está dada. La misericordia para aquel que la necesita. Misericordia para aquel que es consciente que por sus méritos no puede lograr nada, no puede ganar nada. ¿Qué hemos hecho hoy para estar aquí? ¿Es nuestro comportamiento? ¿Es que siempre le hemos hecho caso al Padre? ¿Es que siempre hemos cumplido los mandamientos y por eso no merecemos hoy estar aquí? No. Es porque la misericordia de Dios nos ha perseguido y nos ha alcanzado. Decía el salmista, ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. Hoy hay misericordia para aquel que necesita misericordia. Pasamos al punto número 3. Volvemos al presente. Los dos puntos anteriores han sido en el pasado. Hubo un llamado, Dios te llamó, y hubo misericordia, una transformación. De no ser pueblo, ahora somos pueblo, dice Pedro. Y antes no teníamos misericordia, pero ahora tenemos misericordia. Entonces llegamos al punto número 3. Ahora sí, habiendo pasado por los dos puntos anteriores, llegamos al producto de eso, y es a nuestra identidad. No podemos ser lo que somos hoy si no pasamos primero por el punto 1 y el punto 2. Así que hoy podemos leer el texto con alegría. Y el texto nos debe animar y fortalecer en nuestra fe, porque somos hay cuatro descripciones de nuestra identidad. Número 1, linaje escogido. Vosotros sois linaje escogido. La palabra que se usa para linaje tiene que ver con el ADN, con algo interno, con lo más profundo de la naturaleza. Si yo les dijera que yo tengo linaje real, ¿ustedes me creerían? ¿No? ¿Por qué? ¿Así soy de feo? Linaje real del Señor. Pero si yo les digo, tengo linaje real de la casa Borbón, no, ese sí no lo tiene. Yo les puedo decir, mi viaje se dio porque con el rey Felipe, yo tengo un linaje, en el fondo, mi linaje es real. Y ustedes me miran y me van a decir,
muy en el fondo. Lo que Pedro está diciendo es que muy en el fondo somos sus hijos. Tenemos un linaje. Él nos ha transformado de tal manera que ahora pertenecemos a su familia. No que digamos parecernos, sino que somos de su familia. Somos el linaje con un ADN seleccionado, escogido. Él nos escogió, nos tomó para Él. Somos linaje escogido. Real sacerdocio. En la época del tabernáculo y en el templo, los sacerdotes tenían una tarea especial, eran la tribu de Leví. Estaban dedicados al culto, estaban dedicados a la limpieza del tabernáculo y luego del templo. Estaban dedicados a ofrecer sacrificios, estaban dedicados a tener comunión directa con Dios. Era una familia especial. Y los lectores de esta carta están escuchando que no, o están, sí, escuchando un recordatorio. No olviden que ustedes ahora son sacerdotes reales. Eso que antes era seleccionado para una familia, pues ahora cada uno de ustedes, les está diciendo Pedro, y por extensión hoy nosotros, somos sacerdotes reales. Tenemos entrada directa al lugar santísimo. Ya no ofrecemos un sacrificio, ya el sacrificio fue hecho una vez y para siempre. Ahora, creyendo en Él, tenemos entrada directa ante Dios. Todo lo podemos tener. Somos sacerdotes reales. Somos una etnia santa. Dice el texto, pueblo, nación santa. La palabra es etnia. Una etnia santa. Somos un grupo de personas que compartimos un mismo origen. Y ese origen es el de la santidad, el que somos apartados para su gloria. Somos una nación santa. Y la cuarta palabra es que somos un pueblo adquirido por Dios. No solamente dice el pasaje que somos pueblo para Dios. No dice que somos pueblo de Dios, sino que dice que somos pueblo adquirido por Dios. Y ese adquirir tiene que ver con un pago. Por ti y por mí murió Cristo en la cruz del Calvario. Y fue el pago para que tú y yo hoy pudiéramos ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Por lo que Cristo hizo, porque Él fue el que pagó el precio por nosotros. Así que hoy nos podemos mirar al espejo y decir, wow. Me acordé de Brian, wow. Lo que Cristo hizo en la cruz me da hoy identidad. Lo que Cristo hizo me da identidad. Ahora soy lo que soy gracias a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y esto me lleva al punto número 4, con un propósito. ¿Para qué somos lo que somos? Todos lo sabemos. ¿Para qué somos lo que somos? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Para anunciar. Para ir y decirle a todo el mundo, hey, lo que yo he vivido es maravilloso. He pasado de las tinieblas a la luz. Mi vida se ha transformado por completo. Ahora tengo una nueva identidad. Te presento a Cristo. Pero no solamente es decirlo, también es vivirlo. Hace algunos sábados en la reunión de hombres, Juan nos contaba su testimonio de cómo conoció a Cristo. O cómo fue conocido por Cristo, también se podría decir. Igual nos contaba que cuando llegaba al trabajo, cuando llegó al trabajo le decían, Juan, ¿qué te has hecho hoy? ¿Qué ha pasado contigo? ¿Estás distinto? ¿A alguien más le ha pasado? Que en su casa le dicen, algo tienes distinto, ¿eh? Algo ha pasado en ti.
Algo está cambiando en tu corazón. Ahí estás anunciando las virtudes de aquel que te llamó. Así que somos un parlante que con nuestras acciones y nuestras palabras hablamos acerca de aquel que nos ha transformado. No hablamos de nosotros, hablamos de Cristo, porque anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó. Son sus virtudes, no nuestras virtudes. Así que este pasaje nos invita a pensar en 4 aspectos: un llamado, una transformación, una identidad y un propósito. Quisiera terminar esta reflexión con una historia que nos puede ilustrar lo que significan esos 4 momentos en la vida de un ser humano. Y es la historia precisamente de la persona que escribió esto, la historia de Pedro. A veces leemos las cartas y las sentimos muy desarrolladas teológicamente y muy densas para entenderlas, pero cuando recordamos que esto lo escribió el Pedro del cual todos hemos leído, decimos, hay una conexión entonces. Efectivamente hay una conexión. Pedro tendría alrededor de entre 30 y 40 años. Su profesión era la pesca. La pesca en una sociedad en la cual estaba tan organizado que eso lo escuché hace algunos días, que aquellos que estudiaban y eran muy buenos para el estudio, pues seguían y se volvían discípulos de un gran maestro. Pero aquellos que no eran tal vez tan buenos para el estudio o que las circunstancias eran distintas, terminaban haciendo el oficio familiar. Y Pedro era pescador. Muy seguramente su padre había sido pescador y su abuelo había sido pescador. Así que Pedro llegaba todas las tardes a su casa oliendo a pescado. Seguramente toda su casa olía a pescado. Para los que no nos gusta el pescado, solo la imagen ya es traumática, el olor al pescado. Ahora, a los que les gusta el pescado estaremos de acuerdo que el pescado preparado puede oler muy bien, pero el pescado en la plaza de pescado no siempre huele tan bien, ¿o no? ¿Cierto que sí? Bueno, es que a mí como no me gusta el pescado, me imagino a Pedro oliendo a pescado y ya, no sería mi amigo Pedro, ¿eh? Está remendando las redes y alguien pasa y lo llama. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y Pedro deja todo y sigue a Jesús. Y ahí hay un llamado. Hay un llamado. Y Pedro experimenta lo que significa pasar de las tinieblas y ver la luz y andar con la luz. Significa tanto andar con Jesús y ver la luz que en algún momento Pedro camina sobre el mar. De los 12 discípulos fue el único que caminó sobre el mar. Si me permiten la expresión, Pedro fue el único ser humano que caminó sobre el mar. Porque Jesús, que era Dios manifestado en carne, caminó sobre el mar, pero él, estando allí en la oscuridad de la noche, Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya. Y Jesús le dice, ven. Y Marcos dice, y Pedro anduvo en el mar. Así que Pedro experimentó de primera mano que era eso de tener la luz en su vida, de estar con la luz. Estaba cerca a Jesús en los momentos más importantes. Estuvo cuando Jairo, que era un principal de la sinagoga, tenía a su hija enferma y su hija murió, y va y habla con Jesús y Jesús va a su casa y entran 3 discípulos y entra Pedro allí. Y ve cómo Jesús ora por la niña y le dice Talita Cumi, y la niña se levanta. Y Pedro ve eso, Pedro ve la luz, Pedro está rodeado de la luz.
Pedro va al monte con Jesús y allí ve la transfiguración. Y aparece Elías y aparece Moisés. Y Jesús, su rostro brilla, ilumina todo. Así que Pedro tiene una idea maravillosa. Señor, es bueno para nosotros esto. Hagamos 3 enramadas y quedémonos aquí, que eso está muy bueno. Ese es Pedro. Pedro quiere tanto a su maestro que Jesús le dice, voy a morir. Y Pedro le dice, pues no, yo moriré por ti. Pedro, me vas a negar. No, voy a ir contigo hasta la muerte. Es el mismo Pedro que cuando llegan a apresar a Jesús saca una espada y le corta la oreja a Malco. Ese es el mismo Pedro. Digo yo, vaya puntería la de Pedro. Aparte de pescador, manejaba bien la espada. Es el mismo Pedro que en la noche, mientras Jesús está siendo juzgado, se acerca y mira de lejos. Y entra al patio. Y como tiene frío, se acerca a una hoguera. Y lo miran y le dicen, eres tú también andas con ellos. Pedro había dejado de oler a pescado. Ahora olía a otra cosa. Olía a estar cerca a Jesús. Ya lo reconocían. Y Pedro dice, no, ¿de qué hablan? Yo no lo conozco. Y luego otra mujer se acerca y le dice, ¿eres tú? Sí, esa cara me parece conocida. Como diría alguien, tu cara me suena. Y Pedro dice, no soy. Y en la tercera ocasión lo vuelven a señalar y Pedro dice, no, yo no soy. Y mira a Jesús y Jesús lo mira. Y el gallo canta. Ahí está Pedro. Pedro, que había andado con la luz, que había recibido el llamado, que lo había aceptado, que había estado con Jesús, ahora lo está negando. Pero es que Pedro necesita algo y es misericordia. Pedro necesita misericordia. Necesita saber qué es eso de la misericordia. Necesita saber qué es eso de recibir algo que él no merece. Y Jesús va a la cruz. Y Pedro no está allí. Y Pedro vuelve a ser pescador. Unos días después están pescando. Él ha vuelto a ser el mismo. Está pescando. Y de pronto en la orilla hay alguien y les dice, hijitos, ¿tenéis algo para comer? Y alguien en la barca dice, es el maestro. Y Pedro, tal como estaba, se tira al mar y nada y va a su encuentro con Jesús. ¿Qué merece Pedro? Pensemos un momentico si fuéramos nosotros. ¿Qué le daríamos a Pedro? 4 hostias. 3 por haberme negado y la última por mi enojo. Me ha negado. ¿No es que eras mi amigo, Pedro? Jesús podía hacerlo y no lo hizo. Le mostró misericordia. Le tiene preparado el desayuno. Y Pedro va allí y se sienta otra vez junto a las brasas. Pero ahora no para negar a Jesús, sino para decirle que le ama. Misericordia que ha recibido. Amor que puede expresar. Amor que sale de lo profundo de su corazón. Y allí está Pedro y le dicen, Pedro, ¿tú me amas? Pedro dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Pedro experimenta la misericordia. Y habiendo experimentado la misericordia, ahora Pedro sabe quién es. Tiene una nueva identidad. La misericordia ha llegado a su vida. Pero no corto con eso. Unos días después, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo desciende sobre Pedro y lo llena del Espíritu Santo. Y ahora Pedro está lleno del poder del Espíritu Santo y es otro. Tiene una nueva identidad. Ha vivido esa
nueva identidad para él. Y es el que se para y anuncia las virtudes de aquel que le llamó. Y Pedro dice, estos que veis, no están borrachos, se ha cumplido la palabra de Dios en su vida. Y da el gran sermón frente a ellos. Días después, está Pedro y Juan, van al templo, de ese pasaje hablamos hace algunos domingos, y luego los acusan. Y Pedro dice algo, Pedro y Juan dicen algo, es que no podemos callar, no podemos guardar silencio de aquello que hemos visto y de aquello que hemos oído. Así que allí está Pedro con un propósito, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó, de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz. Es una vida en donde se pueden ver esos 4 momentos. Y en tu vida y en mi vida se pueden ver estos 4 momentos. Esa sería la pregunta para hoy. El precio ya ha sido pagado. Cristo ya ha ido a la cruz por ti y por mí. Hoy hay misericordia. La misericordia nos ha alcanzado, no porque tú te lo merezcas o porque yo me lo merezca, sino porque Cristo mostró su amor por nosotros. Porque el hijo menor y el hijo mayor somos nosotros. Porque el Pedro que niega al maestro somos tú y yo. Pero hay misericordia y hemos recibido misericordia. ¿La has aceptado? ¿Has dicho sí a la misericordia? ¿O te has quedado en la puerta como el hijo mayor? El llamado está. Es tu respuesta lo que hace la diferencia. ¿Y qué responderás tú a ese llamado? Es un llamado que te transforma. Porque en eso está nuestra identidad. Hoy somos. No dice Pedro, ustedes van a ser. No, dice Pedro, ustedes son linaje escogido. Así que yo hoy quiero compartir y transmitir esto para nosotros. Cada uno de nosotros somos lo que Pedro ha dicho que somos. Somos linaje escogido. Somos real sacerdocio. Somos nación santa. Somos pueblo adquirido por Dios. Porque Cristo lo ha hecho posible en la cruz del Calvario. Así que hoy el mensaje no es qué buenos somos. El mensaje es que grande ha sido Cristo. Dado que Cristo nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y solo por Cristo, dado que Cristo nos ha transformado del antes a la hora, dado que Cristo ha mostrado la misericordia, ahora somos y tenemos identidad en Él. Y entonces el producto de eso, lo que sale de nuestro corazón es anunciar y contar a otros las virtudes y las maravillas que hemos experimentado en nuestra vida. ¿Lo anuncias? ¿Es tu día a día el producto de lo que Cristo ha hecho en tu vida? ¿Has recibido lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario por ti? ¿Hoy reconoces que lo más importante en tu vida es Cristo y que en Cristo tienes identidad? Hoy puedes confiar plenamente en lo que Cristo hizo por ti, en la identidad que Él te ha dado. Y por último, como producto de ese amor que Dios te ha dado, tú proclamas a otros que Él vive y que Él reina. Proclama las virtudes de aquel que te llamó. Creo que este pasaje nos recuerda hoy, es un recordatorio, que aún en medio de las circunstancias difíciles, que aún en medio de los cambios que vivimos, que aún en medio de la pérdida de identidad que tiene nuestra sociedad, que muchas veces nos afecta a nosotros, es bueno recordar que estamos aquí solo porque Cristo lo hizo posible.
y que por tanto Él merece toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Estemos en pie y demos gracias a Dios, por favor. Hoy nosotros somos los destinatarios de la carta del apóstol Pedro. Hoy es un recordatorio de quién eres en Cristo. Hoy es un recordatorio de lo que Cristo ha hecho posible para tu vida. ¿Qué harás con ese recordatorio? ¿Qué haremos con ese recordatorio? ¿Lo abrazaremos en nuestra vida? ¿O será un mensaje más que pasará? La decisión es nuestra hoy. Que Dios nos ayude y nos guíe para que podamos recordar que estamos aquí porque Cristo lo hizo posible. Y que nuestra vida solo es el reflejo de su amor, de su misericordia y de su transformación en nuestra vida. Demos gracias a Dios. Dios, hoy te damos gracias, Señor, por el tiempo que hemos pasado y que hemos compartido. Gracias, Señor, por traer este pasaje en nuestra vida hoy y recordarnos que es solo por tu amor y por tu gracia que hoy somos lo que somos. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre damos gloria. Porque tu gracia nos alcanzó, porque tu misericordia corrió tras de nosotros y hoy sentimos el abrazo misericordioso de tu amor, Señor. Gracias, Señor, por recordarnos nuestra identidad. Gracias, Señor, por recordarnos que solo por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, hoy somos lo que somos. Y, Señor, ayúdanos para abrazar esta verdad en nuestra vida y que nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestras palabras sean el producto y el resultado de lo que tú has hecho en nuestra vida. Te damos gloria y honra en esta mañana. Te presentamos, Señor, esta semana que comienza. Te pedimos, Señor, que tú seas estando presente en nuestra vida, que este pasaje guíe, Señor, nuestra semana y que tanto lo que hacemos como lo que decimos, como lo que pensamos, sea guiado, Señor, por tu palabra. Que vivamos, Señor, para tu gloria y que tu bendición nos acompañe. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Un fuerte abrazo. Que sea una excelente semana llena de bendición. Y ya el próximo domingo estará ya Miguel con nosotros y nos contará sus andanzas. Dios les bendiga a todos.